Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Escuché su voz al teléfono clara y fría como el hielo pronunciando las palabras que cambiarían todo. Papá tuvo un accidente aéreo. Ahora los 18 millones son míos. Me quedé paralizado en la sala de espera del aeropuerto de São Paulo. El corazón se me detuvo por un instante. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, mientras sus palabras resonaban en mis oídos como un eco maldito. Pero había un pequeño detalle que mi hijo Roberto no sabía. Yo no había muerto. Antes de continuar con mi historia, quisiera pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta es una historia real, mi historia, y cada palabra que digo es verdad. Estaba sentado en ese aeropuerto vivo, respirando, escuchando cómo mi propio hijo celebraba mi muerte. Celebraba. No lloraba, no preguntaba por detalles, no pedía ver mi cuerpo. Celebraba que el dinero era suyo. Cómo llegué a escuchar esa llamada fue casi por casualidad. Casi por obra de Dios, diría mi difunta esposa Elena. Yo había perdido mi vuelo. Una simple demora en el tráfico me costó perder el vuelo AM447, que debía llevarme de vuelta a Madrid. Estaba furioso conmigo mismo. Había dejado el hotel tarde, había confiado demasiado en que el taxi llegaría rápido. Error tras error. Cuando llegué al mostrador, la azafata me miró con esa mezcla de compasión y firmeza que solo tienen las personas que dan malas noticias todos los días. Lo siento, señor Medina. El vuelo ya está cerrado. Me quedé ahí con mi maleta en la mano, viendo cómo el avión despegaba por la ventana. Mi avión. El que debía llevarme a casa después de 3 semanas agotadoras, cerrando un negocio de exportación de café. 3 semanas lejos de mi familia. O de lo que yo creía que era mi familia. Resignado me senté en una de esas sillas incómodas de plástico que abundan en los aeropuertos. Saqué mi teléfono para llamar a casa y avisar que llegaría al día siguiente. Pero antes de marcar vi una notificación en la pantalla. Un mensaje de WhatsApp, de Roberto. «Ya aterrizó tu vuelo, papá, está cerca de casa». Fruncí el ceño. Qué extraño. Roberto nunca preguntaba por mis viajes. De hecho, hacía meses que apenas hablábamos. Desde que se casó con Leticia, todo había cambiado. Pero bueno, pensé, tal vez está preocupado. Iba a responder cuando el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez era un audio. De Roberto a alguien más. A Leticia descubriría después. Y por alguna razón del destino, ese audio llegó a mí por error. Un error técnico. Un dedo que apretó el botón equivocado. Un milagro. Puse el audio y escuché. Amor, lo confirmé. El vuelo AM447 se estrelló hace 1 hora. No hay sobrevivientes. Papá estaba en ese vuelo. Los 18 millones son nuestros ahora. No había dolor en su voz. No había lágrimas. No había duelo. Solo había triunfo. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Sentí náuseas. Quería vomitar. Quería gritar. Quería llamarlo y decirle que estaba vivo, que estaba equivocado, que yo no había muerto. Pero algo en mi interior me detuvo. Algo me dijo que esperara, que escuchara más, que observara. Y así lo hice. En ese momento no entendía por qué el destino me había dado esa oportunidad. No entendía por qué había perdido ese vuelo. No entendía por qué ese audio había llegado a mí. Pero ahora lo sé. Dios no abandona a los justos. La vida tiene su forma de hacer justicia incluso cuando todo parece perdido. Y yo estaba a punto de descubrir algo que me rompería el corazón, pero que también me salvaría la vida. Mi nombre es Fernando Medina. Tengo 67 años. Y durante más de 4 décadas, creí que había construido una familia perfecta. Me casé con Elena cuando teníamos apenas 22 años. Nos conocimos en la universidad, los dos estudiando administración de empresas, los dos soñando con un futuro juntos. Ella era hermosa. No solo por fuera, aunque tenía esos ojos verdes que me robaban el aliento cada vez que me miraban. Era hermosa por dentro. Tenía un corazón que no cabía en su pecho. Ayudaba a todo el mundo. Veía lo bueno en las personas incluso cuando no lo merecían.
Trabajé toda mi vida como importador de café. Empecé desde abajo como tantos. Mi padre era agricultor en las montañas de Colombia y yo fui el primero de la familia en ir a la universidad. Me gradué con honores, conseguí un trabajo pequeño en una empresa de exportación. Aprendí el negocio, hice contactos. Y después de 15 años de trabajo duro, de viajes constantes, de noches sin dormir, logré abrir mi propia empresa. Café Medina Hijos. Ese fue el nombre que le puse. Porque todo lo que hacía lo hacía por ellos. Por Elena. Por Roberto, mi hijo mayor. Por Carmen, mi hija menor. Todo era para ello. Todo. Elena y yo criamos a nuestros hijos con amor, pero también con disciplina. Les enseñamos el valor del trabajo, el respeto a los demás, la importancia de la honestidad. Cada domingo íbamos juntos a misa. Cada verano viajábamos a visitar a mis padres en Colombia. Cada Navidad decorábamos el árbol todos juntos, mientras Elena preparaba su famoso ponche. Éramos una familia feliz, o eso creía yo. Roberto era un niño brillante. Sacaba buenas notas, era capitán del equipo de fútbol de su escuela, tenía amigos. Siempre fue un poco distante, es verdad, no tan cariñoso como Carmen. Pero yo lo atribuía a que era hombre, a que los hombres no solemos expresar nuestros sentimientos tan abiertamente. Elena siempre me decía que no me preocupara que Roberto me adoraba a su manera. Carmen, en cambio, era puro amor. Mi pequeña. Siempre corriendo a abrazarme cuando llegaba de viaje. Siempre preguntándome cosas, siempre curiosa, siempre sonriendo. Se parecía tanto a su madre que a veces me dolía el corazón de tanto amor. Pero hace 5 años Elena enfermó. Cáncer de páncreas. Los médicos nos dieron 6 meses. Ella vivió 8. 8 meses de lucha, de quimioterapia, de esperanza que se desvanecía día a día. Yo estuve a su lado cada segundo. Cerré la empresa temporalmente. Cancelé todos mis viajes. No me importaba el dinero. Solo importaba ella. Roberto vino a visitarla 3 veces en esos 8 meses. 3 veces. Siempre con excusas. El trabajo. La distancia. Acababa de casarse con Leticia. Estaban planeando su futuro. Lo entiendo, hijo, le decía a Elena. Sé que estás ocupado, pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que preguntaba por él y él no llegaba. Carmen, en cambio, se mudó con nosotros. Dejó su trabajo en Barcelona y vino a cuidar a su madre. Las dos pasaban horas juntas hablando, riendo, a pesar de todo, llorando cuando creían que yo no las oía. El día que Elena murió tenía a Carmen de un lado y a mí del otro. Nos miró con esos ojos verdes que ya habían perdido su brillo y susurró: «Cuídense. Cuiden lo que construimos. Y no dejen que el dinero los separe». Fueron sus últimas palabras. Roberto llegó al funeral 2 horas tarde. Leticia ni siquiera vino. Después del funeral traté de acercarme a mi hijo. Lo llamaba. Lo invitaba a cenar. Le preguntaba por su vida, por su matrimonio, por sus planes. Pero siempre había una distancia, una frialdad que no lograba entender. A veces venía a visitarme, es cierto, pero siempre había algo extraño en esas visitas. Leticia nunca me miraba a los ojos. Roberto siempre preguntaba por el negocio, por las finanzas, por mi testamento. «Papá, ¿tienes todo en orden? Ya sabes, por si algo pasa». Por si algo pasa. Como si estuviera esperando que algo pasara. Yo no quería verlo. No quería creer que mi propio hijo estaba esperando mi muerte. Así que me convencía de que era prudencia, que solo se preocupaba por el futuro, que era normal que un hijo pensara en estas cosas. Pero ahora, sentado en ese aeropuerto con ese audio resonando en mi cabeza como una sentencia de muerte que nunca llegó, entendía todo. Mi hijo no me amaba. Mi hijo me quería muerto. Y lo peor de todo es que yo había sobrevivido para descubrirlo. Me quedé en ese aeropuerto durante horas. No sé cuánto tiempo exactamente. El reloj en la pared marcaba las 23:47, pero el tiempo parecía haberse detenido. La gente pasaba a mi alrededor con sus maletas, sus prisas, sus vidas normales. Y yo estaba ahí invisible sosteniendo un teléfono que acababa de revelarme la verdad más dolorosa de mi existencia. Respiré hondo, 1 vez, 2 veces.
3 veces. Tenía que pensar. Tenía que ser inteligente. Por primera vez en mi vida no podía dejarme llevar por las emociones. Elena siempre me decía que yo era muy impulsivo, que hablaba antes de pensar. Pero ella ya no estaba aquí para guiarme. Tenía que hacerlo solo. Apagué el teléfono. Si Roberto creía que yo estaba muerto, necesitaba que siguiera creyéndolo. Al menos por ahora. Al menos hasta que entendiera qué estaba pasando realmente. Hasta que supiera cuál era el plan completo. Porque había un plan. Eso estaba claro. Nadie habla de los 18 millones son nuestros ahora, sin haber planeado algo. Sin haber conversado sobre eso antes. Sin haber esperado ese momento. Me levanté de la silla, agarré mi maleta y caminé hacia el mostrador de información. La mujer detrás del escritorio me miró con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Necesito un hotel, algo cerca. Esta noche no vuelo. Me recomendó un Holiday Inn a 10 minutos del aeropuerto. Tomé un taxi. No hablé con el conductor. Llegué al hotel, hice el check-in con mi tarjeta de crédito, subí a la habitación 304 y me senté en la cama. La habitación olía a desinfectante y a sábanas limpias. Las cortinas eran color beige. El aire acondicionado hacía un ruido constante. Todo era impersonal. Frío. Exactamente lo que necesitaba en ese momento. Encendí el teléfono otra vez. Tenía 47 mensajes de WhatsApp. 23 llamadas perdidas. Todos de números que no reconocía. Periodistas probablemente. Gente buscando información sobre el accidente. Sobre los pasajeros. Sobre las víctimas. Sobre mí. Abrí las noticias en internet. Ahí estaba. En todos los portales. Tragedia aérea, vuelo AM 457. Se estrella en el Atlántico. 186 pasajeros. 0 sobrevivientes. Leí los detalles con manos temblorosas. El avión había despegado a las 19:15. 2 horas después perdió contacto con la torre de control. Los restos fueron encontrados en el océano, a unos 200 kilómetros de la costa brasileña. Las cajas negras estaban siendo buscadas. Las familias estaban siendo notificadas. Mi nombre estaba en la lista de pasajeros. Fernando Medina Ruiz, 67 años, empresario español, residente en Madrid. Sentí un escalofrío. Estar muerto en papel. Ver tu propio nombre en una lista de fallecidos. Es algo que no se puede describir. Es como si una parte de ti realmente hubiera muerto. Cerré la computadora. Necesitaba saber más sobre lo que Roberto estaba planeando. Pero no podía llamarlo. No podía contactar a nadie. Si alguien sabía que yo estaba vivo, todo se arruinaría. La verdad saldría antes de tiempo. Y yo necesitaba la verdad completa. Esperé hasta las 2 de la mañana. En España serían las 7 de la mañana. Roberto ya estaría despierto. Y si todo seguía según lo que yo sospechaba, estaría haciendo llamadas, moviendo piezas, ejecutando su plan. Encendí mi computadora y entré a mi cuenta de correo. Tenía acceso a las cámaras de seguridad de mi casa en Madrid. Las había instalado hace 2 años después de que entraran a robar en la casa del vecino. Elena nunca le gustaron. Decía que era invasivo. Pero yo insistí. Por seguridad le dije, ahora. Agradecía haber insistido. Las cámaras estaban en la entrada principal, en la sala, en mi oficina, en el jardín. Activé la transmisión en vivo. La imagen tardó unos segundos en cargar. Y entonces vi mi casa. La puerta principal estaba abierta. Roberto estaba ahí. Y Leticia también. Pero no estaban solos. Había otras 2 personas. Un hombre joven, tal vez de 30 años, con traje oscuro y portafolio. Y una mujer mayor de unos 50, con lentes y una tableta en las manos. Se movían por mi casa como si fuera suya. Roberto señalaba cosas. Leticia tomaba notas. El hombre del traje medía las paredes. La mujer con la tablet tomaba fotos. Subí el volumen. Esta casa vale fácilmente 2 millones, decía el hombre. En el barrio de Salamanca, con este jardín, la ubicación, sí, 2 millones como mínimo. Tal vez 2.3 si encontramos el comprador correcto. Mi sangre hirvió.
Estaban tasando mi casa, la casa donde Elena y yo criamos a nuestros hijos, la casa donde celebramos 40 Navidades, la casa donde ella murió en mis brazos. Y ellos la estaban tasando como si fuera una propiedad cualquiera. ¿Y cuánto tiempo tardaría la venta?, preguntaba Leticia con esa voz aguda que siempre me había molestado. Bueno, respondió la mujer de la tablet. Primero necesitamos que se complete el trámite de sucesión. El testamento debe pasar por el notario, deben liquidarse los impuestos, todo el papeleo legal. Normalmente toma entre 6 y 8 meses. Pero si tienen urgencia, podemos acelerar el proceso. Conozco gente. Tenemos urgencia, interrumpió Roberto. Su voz sonaba firme, decidida. Queremos vender todo lo más rápido posible. La casa, el negocio, las cuentas, todo. Todo. Mi vida entera reducida a una palabra. Entiendo, dijo el hombre del traje. En ese caso recomendaría que... Bajé el volumen. No podía seguir escuchando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo en esa habitación de hotel a miles de kilómetros de casa. Cambié la cámara a la de mi oficina. Roberto estaba ahora solo sentado en mi escritorio. Mi escritorio. El mismo donde yo había trabajado durante 30 años. El mismo donde firmé mi primer contrato importante. El mismo donde lloré el día que Elena recibió su diagnóstico. Estaba revisando mis archivos. Abría cajones. Sacaba papeles. Tomaba fotos con su celular. Buscaba algo. ¿Pero qué? Yo había guardado todos mis documentos importantes en una caja fuerte. El testamento estaba con mi abogado. Las escrituras de la casa estaban en el banco. ¿Qué estaba buscando? Entonces lo vi. Encontró algo en el cajón de abajo. Un sobre amarillo. Lo abrió. Sacó unos papeles. Los leyó. Y sonrió. Esa sonrisa. Nunca olvidaré esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar la lotería. La sonrisa de alguien que ha conseguido exactamente lo que quería. La sonrisa de alguien que no siente ni una pizca de dolor por la muerte de su padre. Se levantó del escritorio y salió de la oficina gritando: «Leticia, lo encontré, tengo la póliza de seguro de vida». La póliza de seguro de vida. Claro. Hace 3 años, cuando Elena enfermó, contraté un seguro de vida de 5 millones de euros. Era una precaución. Si yo moría, quería asegurarme de que mis hijos estuvieran protegidos, que no tuvieran que preocuparse por dinero, que pudieran seguir adelante sin problemas financieros. Los 18 millones que Roberto mencionó en el audio no eran solo mi empresa y mis propiedades. Eran todo. El seguro de vida, la casa, el negocio, las cuentas bancarias, las inversiones, todo lo que había construido en 45 años de trabajo. Y él lo quería todo. No una parte, no una herencia justa. Todo. Leticia entró corriendo a la oficina. La cámara la captó claramente. ¿Lo tienes? ¿De verdad lo tienes? Roberto le mostró los papeles. 5 millones. Pagaderos al beneficiario en caso de muerte accidental. Y un accidente aéreo califica perfectamente. Dios mío, susurró Leticia. Dios mío, Roberto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que nunca más tendremos que preocuparnos por dinero, respondió Roberto abrazándola. Significa que podemos hacer todo lo que siempre soñamos. Viajar, comprar esa casa en la playa, abrir tu boutique, todo. Se besaron, ahí en mi oficina sobre mi escritorio, mientras el mundo creía que yo estaba muerto en el fondo del océano. Se besaron. Apagué la computadora. No podía ver más, las náuseas volvieron. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Que no era mucho. No había comido nada desde el desayuno en el hotel de São Paulo. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Ese hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Tenía los ojos rojos, las ojeras profundas, el pelo revuelto. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Qué hice mal?, le pregunté al espejo. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Pero el espejo no tenía respuestas. Regresé a la cama y me quedé ahí mirando al techo. El aire acondicionado seguía haciendo ruido. Las cortinas beige seguían siendo feas, y yo seguía estando oficialmente muerto. Pensé en Carmen, mi pequeña Carmen.
¿Sabía ella algo de esto? ¿Estaba involucrada? No podía creerlo. Carmen no. Carmen era diferente. Carmen era buena. Como su madre. Pero tenía que estar seguro. Encendí el teléfono otra vez. Busqué el número de Carmen. Mi dedo se quedó sobre el botón de llamar. Quería tanto escuchar su voz. Quería que me dijera que todo esto era una pesadilla, que Roberto no era así, que yo estaba malinterpretando todo. Pero no podía llamarla. Todavía no. En lugar de eso entré a su Facebook. Su último post era de hace 3 horas. No puedo creer la noticia. Mi corazón está destrozado. Papá, donde quiera que estés ahora, espero que estés con mamá. Los amo a los dos tanto. No sé cómo voy a seguir sin ti. Había 247 comentarios de personas dándole el pésame, ofreciéndole apoyo, diciéndole que rezarían por ella. Y había una foto mía con ella y Elena tomada hace 5 años en la playa de Málaga. Los 3 sonriendo, felices. Juntos, las lágrimas comenzaron a caer. Carmen no sabía nada. Mi pequeña estaba sufriendo. Estaba llorando mi muerte, y yo no podía hacer nada para consolarla. Pero Roberto no había publicado nada. Ni una palabra, ni una foto, ni un comentario. Silencio absoluto, porque los muertos no publican en redes sociales. Y para él yo estaba convenientemente muerto. Miré el reloj. Las 4:30 de la mañana. En Madrid serían las 9:30. Los bancos ya estarían abiertos. Las notarías también. Roberto estaría empezando su día de cobrar su herencia. Pero yo tenía una ventaja. Yo estaba vivo, y los muertos no pueden defenderse. Pero los vivos sí. Me levanté de la cama con una determinación que no sentía desde hace años. Desde antes de que Elena enfermara. Abrí mi maleta y saqué ropa limpia. Me duché, me afeité, me vestí. Tenía que ser inteligente, tenía que ser cuidadoso, pero sobre todo tenía que ser rápido. Porque si Roberto lograba cobrar ese seguro, si lograba vender mi casa, si lograba apropiarse de mi empresa, yo no tendría nada. Nada con qué vivir, nada con qué luchar. Necesitaba un plan y necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? ¿En quién podía confiar? No podía ir a la policía. Técnicamente no había cometido ningún crimen. Roberto no me había matado. Solo estaba aprovechándose de mi muerte accidental. O de lo que él creía que era mi muerte accidental. Entonces me acordé. Javier Mendoza, mi abogado. Mi amigo de 25 años. El hombre que había redactado mi testamento. El hombre que conocía todos mis asuntos legales. El hombre en quien Elena confiaba completamente. Si alguien podía ayudarme, era él. Pero no podía llamarlo desde mi teléfono. Roberto probablemente ya había contactado a Javier. Probablemente ya le había pedido que comenzara el proceso de sucesión. Necesitaba verlo en persona. Miré por la ventana del hotel. El sol comenzaba a salir sobre San Paulo. Un nuevo día. Mi primer día como un hombre oficialmente muerto. Bajé a la recepción y pedí una nueva tarjeta SIM. La vendían ahí mismo para turistas. Pagué en efectivo. Inserté la SIM en mi teléfono. Ahora tenía un número nuevo. Un número que nadie conocía. Marqué el número de la oficina de Javier en Madrid. Sonó 3 veces. Bufete Mendoza y asociados, buenos días. Buenos días. Necesito hablar con el señor Mendoza. Es urgente. ¿De parte de quién? Hice una pausa. De parte de un fantasma. La secretaria se quedó en silencio por un momento. Probablemente pensó que era una broma. O un loco. Señor, no entiendo. ¿Quién? Dígale que Fernando Medina necesita hablar con él. Ahora. Y que no le diga a nadie que llamé. Otro silencio. Más largo esta vez. Señor Medina, pero las noticias dicen que usted... Lo sé lo que dicen las noticias. Por favor. Es cuestión de vida o muerte. O mejor dicho, de muerte y vida. Escuché un clic, me pusieron en espera. La música de fondo era una versión instrumental de una canción de los Beatles. Irónica considerando las circunstancias. Let it be. Déjalo ser, pero yo no podía dejarlo ser. Pasaron 2 minutos que parecieron 2 horas.
Entonces escuché la voz de Javier, esa voz grave y serena que había escuchado tantas veces, en celebraciones, en momentos difíciles, en el funeral de Elena. Fernando. ¿Javier? Dios mío, Fernando. ¿Eres realmente tú? Soy yo. Pero el avión. Roberto me llamó esta mañana. Me dijo que habías muerto, que estabas en la lista de pasajeros. Fernando, no puedo creer que estés vivo. Su voz se quebró al final, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Javier no estaba involucrado. Javier era real. Perdí el vuelo, Javier. Por 15 minutos. 15 minutos que me salvaron la vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Fernando. ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no has llamado a Roberto? Él está organizando todo. El funeral, los trámites. Javier, lo interrumpí. Necesito que escuches lo que voy a decirte. Y necesito que me creas. Le conté todo. Desde el momento en que perdí el vuelo hasta el audio que recibí por error. Desde las cámaras de seguridad hasta la conversación sobre la póliza de seguro. Cada detalle. Cada palabra que escuché. Cada imagen que vi. Javier no dijo nada durante varios minutos después de que terminé. No puede ser, susurró finalmente. Fernando, tu hijo no puede ser capaz de... ¿De qué, Javier? De desear mi muerte, de planear cómo gastarse mi dinero antes de que mi cuerpo esté frío. Lo escuché con mis propios oídos. Lo vi con mis propios ojos. Pero tiene que haber una explicación. Tal vez estaba en shock. Tal vez era su forma de procesar. Javier, estaban midiendo las paredes de mi casa, hablando con agentes inmobiliarios, besándose sobre mi escritorio mientras buscaban mi póliza de seguro. Eso no es procesar el duelo. Eso es celebrar. Escuché a Javier respirar profundamente. ¿Qué quieres que haga? Necesito saber exactamente qué está planeando hacer, qué documentos tiene, qué puede y qué no puede tocar legalmente. Y necesito que me digas cómo proteger lo que es mío antes de que sea demasiado tarde. Fernando, si apareces ahora y le dices que estás vivo, no voy a aparecer. Todavía no. Necesito saber toda la verdad primero. Necesito ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Y si va más lejos de lo que imaginas, entonces sabré exactamente quién es mi hijo. Javier suspiró. Está bien. Roberto tiene cita conmigo mañana a las 10 de la mañana. Quiere empezar el proceso de sucesión. Me pidió que trajera tu testamento original. ¿Y qué dice mi testamento? Divide todo en partes iguales, entre Roberto y Carmen. La casa, el negocio, las cuentas bancarias. Todo al 50%. La única excepción es el seguro de vida que tiene a Roberto como único beneficiario porque en el momento de contratarlo, Carmen aún era menor de edad. Mi corazón se hundió. Entonces Roberto se queda con 5 millones de euros, solo para él. Sí, y la mitad de todo lo demás. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. La casa valía 2 millones. El negocio, según la última evaluación, cerca de 8 millones. Las cuentas bancarias y las inversiones sumaban otros 3 millones. Total 13 millones divididos en 2. 6,5 millones para cada uno. Más los 5 millones del seguro para Roberto. Roberto recibiría 11,5 millones. Carmen recibiría 6,5 millones. Pero por el audio Roberto había mencionado 18 millones. ¿De dónde salían los otros millones, Javier? ¿Hay algo más? ¿Alguna cuenta que yo haya olvidado? ¿Alguna inversión? Bueno, está la cuenta en Suiza. La cuenta en Suiza. Claro. Hace 10 años, cuando el negocio empezó a crecer internacionalmente, mi contador me recomendó abrir una cuenta en Suiza para facilitar las transacciones con clientes europeos. Era completamente legal. Todos los impuestos estaban pagados. Pero era discreta, privada. ¿Cuánto hay ahí? La última vez que revisé, unos 4,7 millones de euros. Ahí estaban los 18 millones. 5. Del seguro, plus 6,5. De la herencia, plus 4,7 de Suiza. Pisas algo más de la venta inmediata de activos, all in loss, aproximadamente 18 millones. Roberto lo tenía todo calculado. Roberto sabe de la cuenta suiza. No debería. Esa información está solo en mi oficina.
En un archivo confidencial. Nadie tiene acceso excepto tú y yo. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Yo mismo guardo esos documentos bajo llave. Pero algo no cuadraba. Si Roberto no sabía de la cuenta suiza, ¿cómo llegó a la cifra de 18 millones? A menos que... ¿Javier? ¿Cuándo fue la última vez que Roberto fue a tu oficina? Hace... tal vez 3 semanas. Vino a preguntarme sobre no sé qué trámite. Algo sobre impuestos. Le dije que tendría que consultarte a ti primero y se fue. 3 semanas. 3 semanas antes de mi viaje a Brasil. 3 semanas antes de ese accidente conveniente. ¿Dejaste tu oficina sola en algún momento mientras él estuvo ahí? Javier hizo una pausa. Sí. Sí recibí una llamada urgente de otro cliente. Salí unos minutos. Pero mi escritorio estaba... Oh, Dios mío. Que cuando regresé había un cajón un poco abierto. El cajón donde guardo los archivos confidenciales. Pensé que lo había dejado así yo mismo. Pero fue Roberto. Fernando sí vio esos documentos y sabe de la cuenta suiza si tiene información privilegiada. Entonces lo ha estado planeando desde hace semanas, tal vez meses. El silencio entre nosotros era pesado como plomo. Hay algo más, dijo Javier lentamente. Algo que no te he dicho. Roberto también preguntó sobre la póliza de seguro. Específicamente preguntó si pagaba en caso de accidente aéreo. Le dije que sí, que los accidentes aéreos están cubiertos. Pensé que era simple curiosidad, que estaba preocupado por tu seguridad porque viajabas tanto. Pero ahora todo cobraba sentido. Roberto no solo deseaba mi muerte, la había planeado. Tal vez no la había causado directamente, pero había esperado por ella. Había investigado, había calculado, había preparado cada detalle. Y el vuelo a M447 fue su oportunidad perfecta. Necesito que hagas algo por mí, le dije a Javier. Cuando Roberto vaya mañana a tu oficina, quiero que lo grabes. Quiero escuchar exactamente qué dice, cómo actúa. Quiero evidencia. Fernando, grabar una conversación sin consentimiento es ilegal en España. No podría usarse en un juicio. No me importa si es legal o no. Necesito saber la verdad. Necesito escucharlo decir con sus propias palabras qué está planeando hacer. Y después, cuando tenga toda la información, entonces decidiré cómo actuar. Javier suspiró profundamente. Está bien, lo grabaré. Pero Fernando, tienes que prometerme algo. Que no vas a hacer nada impulsivo. Que vas a dejar que maneje esto legalmente. Que vas a confiar en mí. Te prometo que voy a hacer lo correcto, pero lo correcto no siempre es lo legal, Javier. A veces lo correcto es la justicia. La justicia y la venganza son 2 cosas diferentes. Lo sé. Y no busco venganza. Busco verdad. Y busco proteger lo que es mío. Lo que construí. Lo que debería ser de Carmen, no solo de Roberto. Y Carmen, ¿cuándo vas a decirle que estás vivo? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Pronto, cuando todo esto termine. No puedo dejar que siga sufriendo. Pero si le digo ahora sí, ya sabe que estoy vivo, Roberto lo descubrirá. Y todo se arruinará. Ella está destrozada, Fernando. Vino a mi oficina ayer, llorando, preguntando si tú habías dejado alguna carta, algo, cualquier cosa. No es justo para ella. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Lo sé, créeme que lo sé. Pero necesito que confíes en mí. Solo unos días más. Está bien. Te llamaré después de la reunión con Roberto. Mientras tanto, ¿dónde vas a estar? Voy a tomar un vuelo de regreso a Europa. Pero no a Madrid. Iré a Lisboa. Tengo un amigo ahí que me puede dar refugio sin hacer preguntas. Cuando llegue, te contactaré con este número. Ten cuidado, Fernando. Tú también, Javier. Y gracias por creerme, por ayudarme. Somos amigos desde hace 25 años. Elena me hizo prometer que siempre te cuidaría. Y voy a cumplir esa promesa. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cama del hotel procesando todo. Mi hijo había planeado aprovecharse de mi muerte. Había investigado mi seguro de vida. Había hurgado en archivos confidenciales. Había calculado hasta el último euro. Y ahora estaba ejecutando su plan como si yo realmente hubiera muerto. ¿En qué momento lo perdí?
¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en una cuenta bancaria con patas? Recordé cuando era pequeño, cuando me esperaba en la puerta cada vez que yo regresaba de viaje, cuando me preguntaba si le había traído algo. Siempre le traía algo. Un juguete, un dulce, lo que fuera, solo para ver su sonrisa. Recordé cuando cumplió 15 años y le regalé mi primera guitarra. Él quería ser músico. Tocaba todas las tardes en su habitación. Elena y yo nos sentábamos en la sala a escucharlo orgullosos. Recordé cuando se graduó de la universidad. Cómo lloró cuando le entregaron su diploma. Cómo me abrazó y me dijo, gracias, papá, por todo. ¿Dónde quedó ese Roberto? Cuando el amor se convirtió en codicia. Cuando el respeto se convirtió en resentimiento. Tal vez fue cuando conoció a Leticia. Recordé la primera vez que me la presentó. Fue en un restaurante caro en el centro de Madrid. Ella llegó con un vestido rojo que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Con zapatos de marca. Con un bolso que reconocí porque Elena me había mostrado el mismo en una tienda riéndose del precio absurdo. Leticia venía de una familia de dinero. Pero dinero nuevo. Dinero que se gasta rápido y se acaba rápido. Su padre había hecho fortuna en bienes raíces durante el boom y la había perdido casi toda en la crisis de 2008. Pero Leticia seguía viviendo como si el dinero nunca se hubiera acabado. ¿Y Roberto? Roberto se enamoró. O se obsesionó. No estoy seguro de cuál es la diferencia. Empezó a vestirse diferente, a hablar diferente, a querer cosas que antes no le importaban. Autos caros, relojes de marca, vacaciones en lugares exóticos. Papá, tienes que entender que el mundo ha cambiado, me dijo una vez. Ya no es suficiente con trabajar duro. Hay que verse exitoso para ser exitoso. Yo traté de explicarle que el éxito real no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres. Por tu carácter, por tu integridad. Pero no me escuchó. Elena estaba preocupada. Me lo dijo muchas veces. Fernando, esa mujer lo está cambiando. No me gusta. No me gusta cómo lo mira. No me gusta cómo habla. Es como si viera euros en lugar de personas. Dale tiempo, amor, le respondía yo. Es joven, ya madurará. Pero Elena tenía razón. Como siempre, Leticia no amaba a Roberto. Amaba lo que Roberto representaba, o lo que ella creía que representaba. Una entrada al dinero, a la vida que ella creía merecer. Y Roberto se dejó convencer, se dejó transformar, se dejó consumir. Y ahora estaban juntos en mi casa planeando cómo gastar mi dinero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Fernando, acabo de recibir otro email de Roberto. Quiere adelantar las citas a esta tarde. Dice que es urgente, que necesita acceder a tus cuentas lo antes posible para pagar gastos del funeral. Gastos del funeral. ¡Qué irónico! Un funeral para un hombre que no está muerto. Le respondí, acepta la cita, grábalo todo. Y Javier, gracias. Me levanté y comencé a empacar. Tenía que salir de ese hotel, tenía que moverme. Tenía que llegar a Lisboa antes de que Roberto hiciera algo irreversible. Bajé a recepción y pagué la cuenta. El recepcionista me miró extrañado. Ya se va, señor, pensé que se quedaría varios días. Cambio de planes, respondí. Siempre hay cambio de planes. Tomé un taxi al aeropuerto. Esta vez no perdí mi vuelo. Compré un boleto a Lisboa con escala en Madrid. Sí, Madrid. Irónico, ¿verdad? Pasaría por mi propia ciudad, por mi propia casa sin poder entrar, sin poder ver a Carmen, sin poder gritar que estaba vivo. En el avión pedí un whisky. Doble. Me lo tomé de un trago y pedí otro. La azafata me miró con preocupación. ¿Está bien, señor? No, respondí honestamente. No estoy bien, pero voy a estarlo. Durante el vuelo no pude dormir. Mi mente no paraba de reproducir las imágenes de Roberto en mi oficina. Su sonrisa, su alegría, su absoluta falta de dolor. Y las palabras de ese audio. Los 8 millones son nuestros ahora. Nuestros. No míos y de Carmen. Nuestros. De él y Leticia. Lo que significaba que Carmen no estaba en sus planes. Que iba a encontrar una forma de quedarse con todo. O con la mayor parte posible. Aterrizamos en Madrid a las 6 de la tarde.
No salí del aeropuerto. Mi vuelo de conexión a Lisboa salía en 2 horas. Me senté en una cafetería y pedí un cortado. Desde ahí podía ver la ciudad. Mi ciudad. Las luces comenzaban a encenderse. Las calles se llenaban de gente regresando del trabajo. Vida normal. Vida cotidiana. Mi teléfono vibró. Javier. Fernando, acabo de terminar la reunión con Roberto. Tengo la grabación, pero necesitas prepararte. Es peor de lo que pensabas. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué dijo? No puedo explicarlo por mensaje. Llámame cuando estés en un lugar privado. Pero Fernando, tu hijo no es quien tú crees que es. Ya lo sé, Javier. No, no lo sabes. Todavía no. Pero lo vas a saber pronto. Y cuando lo sepas, ojalá estés sentado. El mensaje se cortó ahí. Miré el reloj. 1:30 para mi vuelo. 1:30 para descubrir hasta dónde había caído mi hijo. 1:30 para decidir si el hombre que salió de mi casa hace 30 años todavía existía, o si había muerto mucho antes que yo. Encontré un baño en el aeropuerto, uno de esos baños pequeños para personas con discapacidad. Entré. Cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo frío de baldosas. Y llamé a Javier. Respondió al primer tono. Fernando. Dime qué dijo, dímelo todo. Escuché cómo Javier respiraba profundo, preparándose. Voy a reproducir la grabación. Pero primero quiero que sepas algo. He sido abogado durante 30 años. He visto de todo: codicia, traición, familias destruidas por dinero. Pero nunca había visto algo como esto. Javier, por favor. Está bien, aquí va. Escuché un clic. Y entonces la voz de Roberto llenó mis oídos. Javier, gracias por recibirme con tan poco tiempo de aviso. No hay problema, Roberto. Siento mucho tu pérdida. Tu padre era un gran hombre. ¿Sí? Era. Una pausa. Mira, necesito que empecemos el proceso de sucesión inmediatamente. Tengo gastos urgentes. El funeral, los trámites, ya sabes. Por supuesto. Tengo aquí el testamento de tu padre. Como sabes, divide todo equitativamente entre tú y Carmen. Sí, sobre eso. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso? Algo que podamos hacer para que yo tenga acceso a las cuentas más rápido. Bueno, normalmente el proceso toma entre 6 y 8 meses. Pero en casos de emergencia con las firmas correctas y el seguro de vida ese es solo mío, ¿verdad? Correcto. Tú eres el único beneficiario. Puedes reclamarlo en cuanto tengamos el certificado de defunción oficial. ¿Cuánto tiempo para eso? 1 semana. Tal vez 2 considerando que el accidente fue en aguas internacionales. 2 semanas, Javier, necesito ese dinero antes. Hubo un silencio. Roberto, entiendo que estés bajo presión, pero no hay forma de... Tengo deudas, Javier. Deudas que mi padre no sabía. Deudas que necesito pagar ya. Mi corazón se detuvo. Deudas. ¿Qué deudas? La voz de Javier en la grabación sonaba cautelosa. ¿Qué tipo de deudas? Eso no importa. Lo que importa es que si no pago en los próximos días voy a tener serios problemas. Y Leticia, ella no sabe nada. No puede saber. Arruinaría todo. Roberto, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Otra pausa. Más larga. 2 millones de euros. Escuché mi propia respiración. Fuerte. Irregular. 2 millones. Dios mío, Roberto, ¿cómo? Malas inversiones. Una oportunidad de negocio que no salió como esperaba. Los tipos a los que les debo no son exactamente pacientes. Dijeron que si no pago antes del viernes vendrán por Leticia, por mi casa, por todo. ¿Has ido a la policía? Roberto se rió. Una risa amarga. No puedes ir a la policía cuando el dinero que pediste prestado vino de gente que... digamos que opera fuera del sistema. Prestamistas ilegales. Mi hijo le debía dinero a prestamistas ilegales. Entonces, continuó Roberto, necesito ese seguro de vida ya. Y necesito acceso a las cuentas de mi padre. Tú tienes poder para hacer eso, ¿verdad? Como albacea del testamento. Roberto, yo no puedo simplemente darte acceso a Javier. La voz de Roberto se volvió dura, fría. Mi padre confiaba en ti, y yo confío en que harás lo correcto.
por él, por su memoria, por su familia. Lo correcto es seguir la ley. Lo correcto es ayudar a su hijo. ¿O quieres que termine como él, muerto? Hubo un silencio pesado. Metast, me estás amenazando. Estoy diciéndote la realidad. Si no consigo ese dinero, estoy muerto. Y entonces, ¿de qué sirve toda esa herencia? ¿De qué sirve el testamento? ¿De qué sirve todo? Y Carmen. ¿Has pensado en tu hermana? Carmen está bien. Carmen tiene su trabajo, su vida. No tiene deudas, no tiene problemas. Ella puede esperar. Yo no. Tu padre dividió todo equitativamente porque quería que ambos... Mi padre está muerto, Javier. Y los muertos no tienen opiniones. Los vivos sí. Y yo estoy vivo. Y necesito ayuda. Ahora, otro silencio. No puedo hacer esto, Roberto. Lo siento. Pero no puedo. Escuché movimiento. Sillas moviéndose. Está bien. Dijo Roberto, su voz súbitamente calmada. Lo entiendo. Eres abogado. Tienes que seguir las reglas. Pero déjame preguntarte algo, Javier. ¿Sabes qué pasa cuando alguien no paga sus deudas con la gente equivocada? Roberto, primero vienen las amenazas, llamadas, mensajes. Después vienen las visitas. Tipos grandes. Combates de béisbol. Rompiendo cosas. Lastimando gente. Y después... Bueno, después ya no hay después. ¿Entiendes? Estás asustado, es normal. Pero hay otras formas de... No hay otras formas. Ya exploré todas. Esta es mi única oportunidad. Y si no me ayudas, tendré que encontrar otras maneras de conseguir ese dinero. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez la casa de mi padre tenga que venderse más rápido de lo planeado. Significa que tal vez ciertos activos tengan que liquidarse antes de que el testamento se procese oficialmente. Significa que tal vez Carmen tenga que esperar un poco más para su parte. Eso es ilegal, Roberto. Es fraude. Es supervivencia. La grabación se cortó ahí. Javier volvió al teléfono. Fernando. ¿Estás ahí? No pude responder. La garganta se me había cerrado. Las lágrimas caían sin control. Fernando habla conmigo. 2 millones, susurré finalmente. Le debe 2 millones a criminales. Sí. Y está dispuesto a robarle a su hermana, a vender mi casa ilegalmente, a cometer fraude. Todo por sus deudas. Sí. ¿Qué hice mal, Javier? Esa pregunta salió de lo más profundo de mi alma, de un lugar que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser un buen padre? ¿Cuándo dejé de enseñarle valores? ¿Cuándo mi voz se quebró? Fernando, esto no es tu culpa. No, yo lo crié. Yo lo eduqué. Yo le di todo. Y ahora está metido con criminales. Deseando mi muerte. Planeando robarle a su hermana. ¿Cómo no es mi culpa? Porque en algún momento los hijos toman sus propias decisiones. Y Roberto tomó las suyas. Me quedé ahí en ese baño frío llorando como no había llorado desde el funeral de Elena. Elena. ¿Qué diría ella si estuviera aquí? ¿Qué me diría? Recordé una conversación que tuvimos meses antes de que muriera. Estábamos en su habitación del hospital. Era de noche. Las máquinas hacían ese sonido constante que termina volviéndote loco. Fernando, me dijo tomando mi mano con la suya tan delgada, ya tan frágil. Cuando yo no esté vas a tener que ser fuerte. No digas eso, vas a estar bien. No voy a estar bien. Y está bien. Pero tú vas a tener que cuidar a nuestros hijos. ¿A los dos? Especialmente a Roberto. ¿Por qué especialmente a Roberto? Ella me miró con esos ojos que siempre veían más allá. Porque Roberto está perdido. Y no sabe que está perdido. Eso es lo peor. Cuando alguien no sabe que está perdido, sigue caminando en la dirección equivocada pensando que está bien. ¿Qué quieres decir? Leticia lo está cambiando. Pero no es solo ella. Es él. Es algo dentro de él que le falta. No sé qué es, pero le falta algo, Fernando. Y tengo miedo de lo que pueda pasar cuando yo no esté aquí para recordarle quién es. Él va a estar bien, amor. Es nuestro hijo. Ser nuestro hijo no lo hace inmune a la oscuridad. Y hay oscuridad en él, Fernando.
La veo. A veces cuando me mira veo algo frío, algo vacío. Pensé que eran los medicamentos, el dolor, el cansancio, pero Elena tenía razón. Siempre tenía razón. Pronto a ti. La voz de Javier me trajo de vuelta al presente. Estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Necesito tiempo para pensar. No tenemos mucho tiempo. Roberto va a empezar a mover cosas. Ya lo está haciendo. Esta tarde contactó a un agente inmobiliario para tasar la casa. Mañana tiene cita con el banco. El banco va a intentar acceder a tus cuentas. Va a decir que es una emergencia familiar. Va a usar su certificado de que es tu hijo. Va a manipular. Va a mentir. Va a hacer lo que sea necesario. Me levanté del suelo. Me miré en el espejo del baño. Ese hombre que me devolvía la mirada estaba roto, pero también estaba vivo. Y los vivos pueden luchar. Javier, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Congela todo. Todas mis cuentas. Todas mis propiedades. Todo. Pon trabas legales. Pon bloqueos. Haz que sea imposible que Roberto toque nada sin una orden judicial. Eso va a levantar sospechas. Va a saber que algo pasa. Que sospeche. Que se preocupe. Que sienta aunque sea una fracción del miedo que está causando. ¿Y después qué? Después voy a regresar, no como un fantasma, como un hombre con un plan. ¿Qué plan? Un plan para salvar lo que queda de mi familia. Un plan para proteger a Carmen. Un plan para ver si todavía queda algo de mi hijo ahí dentro. Algo que valga la pena salvar. Y si no hay nada, esa pregunta me dolió más que todas las revelaciones juntas. Entonces tendré que aceptar que perdí a dos personas que amaba. A Elena por la muerte y a Roberto por sus decisiones. Fernando, pero no voy a perder a Carmen. Y no voy a dejar que Roberto la robe. Ella es inocente en todo esto. Ella merece su herencia. Ella merece saber la verdad. De saber. ¿Cuándo se la vas a decir? Pronto. Muy pronto. Pero primero necesito asegurarme de que Roberto no pueda hacerle daño. De que no pueda manipularla. De que no pueda convencerla de que renuncie a su parte. ¿Crees que intentaría eso? Pensé en la grabación, en su voz, en su frialdad. Creo que Roberto es capaz de cualquier cosa ahora. Y eso es lo que más me duele. Mi vuelo a Lisboa estaba saliendo. Escuché el último llamado por los altavoces. Tengo que irme, Javier. Haz lo que te pedí. Congela todo. Y mantente en contacto. Cuídate, amigo. Tú también. Colgué y salí del baño. Caminé hacia la puerta de embarque. La gente me miraba extraño. Probablemente tenía los ojos rojos. La cara hinchada. El aspecto de alguien que acaba de recibir la peor noticia de su vida. O la segunda peor. La primera fue cuando Elena murió. Esta era diferente. Cuando Elena murió, perdí a alguien que amaba por causas naturales, por el destino, por Dios. Pero esto era perder a alguien por sus propias decisiones, por su propia oscuridad, por su propia traición. Y de alguna forma dolía más, porque cuando alguien muere te quedan los recuerdos buenos, los momentos felices, el amor. Pero cuando alguien te traiciona así, todos esos recuerdos se contaminan. Te preguntas si alguna vez fueron reales, si alguna vez te amó, si alguna vez fue la persona que creías que era. Subí al avión, me senté en mi asiento, el avión despegó, y mientras Madrid se hacía pequeña abajo, mientras las luces de mi ciudad desaparecían en la distancia, pensé en todo lo que había perdido, y en todo lo que todavía tenía que hacer, porque esto no había terminado, no todavía. Roberto creía que había ganado. Creía que yo estaba muerto. Creía que el dinero era suyo. Pero se equivocaba. Los muertos no pueden defenderse. Pero yo no estaba muerto. Y cuando regresara, cuando me mostrara, cuando revelara la verdad, Roberto descubriría que el peor error que puedes cometer no es desear la muerte de tu padre. Es celebrarla antes de estar seguro de que está muerto. Cerré los ojos. Por primera vez en días sentí algo además de dolor. Sentí determinación. Y sentí, aunque parezca extraño, algo parecido a la paz, porque al menos ahora sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Aterricé en Lisboa a las 11 de la noche. Mi amigo João me esperaba en el aeropuerto. Nos conocimos hace 20 años en una feria de café en São Paulo.
Él importaba vinos portugueses, yo exportaba café colombiano. Nos hicimos amigos, buenos amigos, de esos que no necesitan explicaciones. Cuando lo vi me abrazó sin decir nada. Él sabía que algo estaba mal. No sabía qué, pero lo sabía. Meu amigo, dijo simplemente, vamos a casa. Su casa era un apartamento pequeño en Alfama, el barrio antiguo de Lisboa. Calles estrechas, edificios de azulejos, el sonido del fado saliendo de los restaurantes. Un lugar perfecto para desaparecer. Me instalé en su habitación de huéspedes. João me trajo vino tinto y queso. Cuando estés listo, dijo. Cuando quieras hablar, estaré aquí. Esa noche no hablé. Me senté en la ventana mirando las luces de Lisboa bebiendo vino pensando en todo. En Roberto, en Carmen, en Helena, en los 67 años de mi vida, que de repente parecían una mentira. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Javier, Fernando ya está hecho. Todas tus cuentas están congeladas. Puse un bloqueo legal en la casa. El banco no puede dar acceso a nadie sin una orden judicial. El notario fue informado de que hay disputas en el testamento. Todo está detenido. ¿Cómo reaccionó Roberto? No lo sabe todavía, pero mañana cuando intente acceder a las cuentas se va a llevar una sorpresa. Bien. Fernando, hay algo más. Mi estómago se tensó. Que hice algunas investigaciones sobre las deudas de Roberto. Tengo contactos, gente que sabe de estas cosas. Y los 2 millones que debe no son solo por malas inversiones. Una parte sí. Invirtió en un negocio de criptomonedas que resultó ser una estafa. Perdió 800,000 euros ahí. Pero el resto... ¿El resto qué? Juego Fernando, casino, apuestas online, póker. Durante los últimos 2 años Roberto ha estado apostando compulsivamente y perdiendo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 2 años, repetí, 2 años. Desde que tu esposa murió, sí. Parece que empezó como una forma de escape. O eso dicen los patrones de comportamiento. Pero se volvió una adicción. Y Leticia no sabe nada. O al menos eso es lo que él cree. ¿Cómo conseguiste esta información? No preguntes, pero es confiable. Adicción al juego. Mi hijo era adicto al juego, y yo no lo sabía. Fernando, si Roberto tiene acreedores peligrosos, si realmente le deben dinero a gente violenta. Entonces estamos hablando de algo más serio que solo codicia. Estamos hablando de desesperación. La desesperación no justifica la traición. No, pero la explica. Colgué el teléfono y me quedé mirando la nada. Todo comenzaba a tener sentido. Las visitas extrañas de Roberto. Siempre preguntando por dinero. Siempre con oportunidades de inversión que necesitaban capital urgente. Siempre con excusas sobre gastos inesperados. Helena lo vio. Ella siempre lo vio. Tiene problemas, Fernando, me dijo una vez. No sé qué tipo, pero tiene problemas. Y no está pidiendo ayuda. Si tiene problemas, vendrá a nosotros, le respondí. Somos su familia, pero no vino. Porque la adicción te aísla. Te hace mentir. Te hace creer que puedes resolverlo solo. Que la próxima apuesta será la buena. Que puedes recuperar todo lo perdido. Y cuando no puedes, cuando las deudas se acumulan, cuando los acreedores empiezan a amenazar, empiezas a ver a las personas como soluciones, no como familia, como dinero. Mi teléfono vibró otra vez. Pero esta vez no era Javier. Era un correo electrónico, de Carmen. El asunto decía, papá, donde estés. Abrí el correo con manos temblorosas. Papá, no sé si los muertos pueden leer emails. Probablemente no. Pero necesito escribirte esto de todas formas. Necesito decirte cosas que no te dije cuando estabas vivo. Cosas que ahora me arrepienten tanto. Te extraño. Dios, cómo te extraño. Cada día desde que mamá murió tuve miedo de perderte a ti también. Y ahora pasó. Y no estaba lista, nunca iba a estar lista. Roberto está actuando extraño. Vino hoy a mi apartamento con Leticia. Querían que firmara unos papeles. Dijeron que era para agilizar el proceso de herencia. Pero algo no se sentía bien. Los papeles eran confusos. Hablaban de renunciar a reclamos futuros y tu distribución anticipada de activos. No los firmé. Roberto se enojó.
Dijo que yo estaba siendo egoísta, que él tenía gastos, que necesitaba el dinero ya, que tú hubieras querido que la familia se apoyara. Pero papá, tú me enseñaste a leer bien antes de firmar. Me enseñaste a no dejarme presionar. Me enseñaste a confiar en mi instinto. Y mi instinto me dice que algo está mal. Llamé a Javier. Me dijo que no firmara nada, que esperara, que había complicaciones legales. No quiso decirme más. Papá, sé que no puedes responder. Sé que estás con mamá ahora, pero si pudieras... ¿Qué me dirías? ¿Qué haría? Te amo. Siempre te amaré. Tu pequeña Carmen. Las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono. Mi pequeña, mi Carmen. Tan inteligente, tan pura, tan parecida a su madre. Y Roberto estaba tratando de engañarla, de hacerla firmar papeles que probablemente le quitarían sus derechos, de robarle su herencia mientras ella lloraba mi muerte. Ya no era solo rabia lo que sentía, era furia absoluta. Me levanté de la silla, caminé en círculos por la habitación. Joao apareció en la puerta. Fernando, son las 4 de la mañana. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Pero voy a arrestarlo. Le conté todo. Cada detalle. Desde el vuelo perdido hasta el email de Carmen. Joao me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se sirvió un vaso de vino. Se lo tomó de un trago. Se sirvió otro. Meu Deus, susurró. Tu hijo es un extraño. Mi hijo es un extraño. ¿Qué vas a hacer? Voy a regresar, voy a aparecer y voy a enfrentarlo. ¿Cuándo? Mañana. No puedo esperar más. Carmen está en peligro y yo soy el único que puede protegerla. ¿Necesitas ayuda? Miré a mi amigo, este hombre que apenas conocía mi problema y ya estaba ofreciéndose a ayudar. Ya me ayudaste. Me diste refugio. Me diste espacio para pensar. Eso es más de lo que mi propio hijo hizo. Juan asintió. Hay un vuelo a Madrid a las 8 de la mañana. Te llevaré al aeropuerto. No dormí esa noche. No podía. Mi mente trabajaba, planeando, calculando, preparándose. Llamé a Javier a las 6 de la mañana. Fernando, regreso hoy. Necesito que organices una reunión. En tu oficina. Mañana a las 10 de la mañana. ¿Una reunión con quién? Con Roberto, con Carmen, contigo y conmigo. Silencio. Fernando, ¿estás seguro una vez que des este paso no hay vuelta atrás? Estoy seguro, Roberto intentó hacer que Carmen firmara papeles ayer. Papeles que probablemente la dejarían sin nada. No puedo esperar más. Está bien, lo citaré. Pero Roberto va a sospechar. Va a preguntar por qué. Dile que encontraste documentos importantes, que hay cosas que necesitan discutir sobre el testamento. Algo que los haga venir a ambos. Y cuando lleguen y te vean, entonces veremos quién es realmente mi hijo. Si hay algo de la persona que crié ahí dentro. O si está completamente perdido. Y si está perdido, entonces lo perderé a él. Pero salvaré a Carmen y salvaré lo que Elena y yo construimos. Colgué y me preparé. Me duché, me afeité. Me puse el traje que había llevado en mi maleta. El mismo traje que iba a usar en la última reunión de negocios en São Paulo. Me miré en el espejo. Este hombre que me devolvía la mirada era diferente al que subió a ese taxi hace días. Este hombre había muerto y resucitado. No literalmente, pero en cierta forma sí. El Fernando ingenuo había muerto. El Fernando que creía que el amor familiar era incondicional. El Fernando que pensaba que sus hijos siempre lo amarían. Ese Fernando estaba muerto, y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien más fuerte, alguien más sabio. Alguien que entendía que el amor no siempre es suficiente. Juan me llevó al aeropuerto. En el camino no hablamos mucho. Cuando llegamos me abrazó. Ve con cuidado, amigo. Y recuerda, la venganza es fría, pero la justicia es sabia. No busco venganza, busco verdad. A veces son lo mismo. No, nunca son lo mismo. El vuelo a Madrid fue corto. 2 horas. 2 horas que parecieron 2 minutos. Aterricé a la Vindas a las 11 de la mañana. No salí por la terminal principal. Salí por una puerta lateral que Juan me había recomendado. Menos gente, menos posibilidades de ser visto. Tomé un taxi a un hotel cerca de la oficina de Javier. Hice check-in.
Subí a mi habitación y esperé. A las 3 de la tarde Javier me llamó. Están citados. Roberto a las 10 de la mañana. Carmen a las 10:15. Les dije que había información importante sobre el testamento que necesitaban escuchar. Roberto preguntó si podía traer a Leticia. Le dije que era una reunión privada solo para herederos directos. ¿Cómo sonaba? Ansioso. Muy ansioso. Sigue intentando acceder a las cuentas. Sigue llamándome cada 2 horas preguntando por qué hay retrasos. Está desesperado. Bien, que esté desesperado, que sienta algo. Fernando, ¿estás preparado para ver a Carmen? Ella va a estar en shock, va a estar feliz, va a llorar, va a abrazarme. Y voy a tener que decirle que su hermano intentó robarle, que su hermano deseó mi muerte. No estoy preparado. Pero tengo que hacerlo. ¿Y si Roberto reacciona mal? ¿Y si se pone violento? Que se ponga. Prefiero que muestre su verdadera cara delante de todos. Esa noche caminé por Madrid. Mi Madrid. Pasé por los lugares que conocía. El parque donde llevaba a mis hijos cuando eran pequeños. El restaurante donde Elena y yo celebramos nuestro aniversario cada año. La iglesia donde nos casamos. Todo igual, pero yo era diferente. A las 9 de la mañana del día siguiente llegué a la oficina de Javier. Entré por la puerta trasera. Subí por las escaleras, no por el elevador. Javier me esperaba en su oficina privada. ¿Estás listo?, preguntó. Tan listo como puedo estar. Me instalé en una pequeña sala de conferencias contigua. Desde ahí podía escuchar todo pero no ser visto. Javier había instalado un sistema de audio. A las 10 en punto escuché la puerta abrirse. La voz de Roberto. Javier, buenos días. ¿Qué es tan urgente? Siéntate, Roberto. Tu hermana está por llegar. ¿Carmen? ¿Por qué tiene que estar Carmen? Porque esto los concierne a ambos. 5 minutos después. Otra puerta. La voz de Carmen. Dulce. Triste. Rota. Javier. Recibí tu mensaje. ¿Qué pasa? Siéntate, cariño. Hay algo que necesitas saber. Que ambos necesitan saber. Respiré profundo. Era el momento. Abrí la puerta de la sala de conferencias y entré. Roberto me vio primero. Su cara pasó por 10 emociones en 2 segundos. Shock, confusión, miedo. Y finalmente, algo que me heló la sangre. Rabia. Carmen me vio 1 segundo después y gritó. ¡Papá! Corrió hacia mí. Me abrazó. Lloró en mi pecho como cuando era niña. Como cuando se caía y corría a mis brazos buscando consuelo. Estás vivo, estás vivo. Dios mío, estás vivo. La abracé fuerte. Besé su cabeza, respiré su perfume, el mismo perfume que usaba Elena. Estoy vivo, pequeña, estoy vivo. Sobre su hombro vi a Roberto. Estaba de pie, pálido, inmóvil, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No vi alivio, no vi alegría. Vi el final de sus planes. Vi la muerte de sus sueños. Y vi por primera vez al verdadero Roberto, al extraño que mi hijo se había convertido. Carmen no paraba de llorar. Sus brazos me rodeaban como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. La dejé llorar. Necesitaba llorar. Después de días creyéndome muerto, necesitaba este momento. Pero Roberto no se movía, no decía nada. Solo me miraba con esos ojos que ya no reconocía. Finalmente Carmen se separó un poco. Me miró a la cara, tocó mi rostro como para asegurarse de que era real. ¿Cómo es posible? Las noticias dijeron que el avión... que todos... Perdí el vuelo, pequeña. Por 15 minutos. 15 minutos que me salvaron. Pero ¿por qué no llamaste? ¿Por qué no nos dijiste que estabas vivo? Estos días han sido un infierno, papá. Miré a Roberto. Él seguía de pie pálido con las manos apretadas a los costados, porque necesitaba saber algo. Dije lentamente. Necesitaba saber quién lloraría mi muerte y quién la celebraría. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen me miró confundida. ¿Qué no entiendo? Roberto finalmente habló. Su voz sonaba extraña, forzada. Papá, gracias a Dios que estás bien. Nosotros pensamos que había muerto. Terminé la frase por él. Sí, Roberto. Eso pensaste.
Y te alegraste. ¿Qué estás diciendo? Claro que no me... Saqué mi teléfono. Puse el audio. El mismo audio que había recibido por error aquella noche en el aeropuerto de São Paulo. La voz de Roberto llenó la habitación. Amor, lo confirmé. El vuelo AM 447 se estrelló hace 1 hora. No hay sobrevivientes. Papá estaba en ese vuelo. Los 18 millones son nuestros ahora. Carmen se quedó helada. Me miró. Miró a Roberto. Volvió a mirarme. No, susurró. No, eso no puede ser. Pero el audio continuaba. Y cada palabra era un cuchillo. Cuando terminó el silencio era absoluto. Roberto había perdido todo el color de su cara. Papá, yo puedo explicar. Estaba en shock. No sabía lo que decía. ¿Estaba en shock? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Estabas en shock cuando fuiste a mi casa con agentes inmobiliarios a tasar las paredes. Cuando buscaste mi póliza de seguro en mi oficina. Cuando sonreíste al encontrarla. Me estabas espiando. Tengo cámaras de seguridad en mi casa. Y sí las revisé. Vi todo, Roberto. Todo. Carmen se había sentado. Tenía las manos en la cara. Roberto, dime que no es verdad. Dime que papá está equivocado. Roberto me miró con algo que parecía odio puro. ¿Y qué esperabas que hiciera? Que llorara como un niño. Soy adulto. Soy práctico. La vida continúa. La vida continúa. Repetí. Sí. Pero no sobre mi cadáver. No robándole a tu hermana. No celebrando mi muerte. Robar, yo no iba a robarle nada a Carmen. Javier intervino. Puso unos papeles sobre la mesa. Estos son los documentos que le llevaste a Carmen ayer. Los revisé. Si ella los hubiera firmado, habría renunciado a todos sus derechos de herencia, a cambio de 200.000 euros. Una fracción de lo que legalmente le corresponde. Carmen levantó la vista. ¿Qué? Roberto se giró hacia ella. Carmen, tú no entiendes. Yo tengo gastos. Tengo problemas. ¿Necesitabas qué? Exploté. Necesitabas 2 millones de euros para pagar tus deudas de juego. Necesitabas el dinero que perdiste apostando en casinos. Ahora era el turno de Roberto de parecer golpeado. ¿Cómo? Hice mi investigación. Sé todo, Roberto. Las apuestas, las deudas, los prestamistas peligrosos, todo. Carmen se puso de pie. ¿Es verdad, tienes una adicción al juego? Roberto no respondió. Su silencio era toda la respuesta que necesitábamos. Necesitabas ayuda, dije, y mi voz se quebró un poco. Necesitabas que te ayudáramos. Pero en lugar de venir a mí, en lugar de pedirme ayuda como un hijo, decidiste esperar mi muerte. Decidiste que era más fácil cobrar mi seguro que enfrentar tus problemas. Tú no entiendes la presión. Tú nunca he tenido problemas. Empecé desde cero, Roberto. Trabajé cada día de mi vida para construir lo que tenemos. Tu madre y yo pasamos años luchando, ahorrando cada centavo, sacrificándonos. ¿Y para qué? Para que tú lo apuestes todo y luego me trates como un cajero automático. ¿No es así? Entonces dime cómo es. Explícame cómo un hijo que ama a su padre celebra su muerte. Explícame. Roberto se quedó en silencio. Entonces lentamente algo cambió en su expresión. La máscara cayó. Y lo que quedó era algo feo, algo amargo. ¿Quieres la verdad?, dijo con voz baja. Bien, la verdad es que estoy cansado. Cansado de vivir a tu sombra. Cansado de ser el hijo de Fernando Medina. Cansado de que todo el mundo te admire mientras yo tengo que trabajar el doble para conseguir la mitad. Roberto, Carmen trató de interrumpir, pero él continuó las palabras saliendo como veneno. Tú siempre tuviste todo. El negocio, el respeto, el dinero. Y yo tenía que esperar. Esperar a que te murieras para finalmente tener lo que me corresponde. Así que sí, cuando pensé que habías muerto, me alegré. Porque finalmente yo podría ser algo más que tu sombra. El dolor en mi pecho era físico, como si me hubieran atravesado con una lanza. Nunca fuiste mi sombra, dije quedamente. Eras mi hijo. Mi orgullo. Te ofrecí trabajar conmigo en el negocio 1000 veces. Tú dijiste que no, porque no quería tus obras.
Quería construir algo mío. ¿Y lo construiste apostándolo todo en casinos? Roberto apretó la mandíbula. No tenía respuesta para eso. Carmen se acercó a su hermano. Tenía lágrimas en los ojos. Roberto, ¿cómo pudiste? Somos familia. Papá siempre te amó, siempre te apoyó. Y tú... No me hables de familia, Carmen. Tú siempre fuiste la favorita, la pequeña perfecta, la que nunca hizo nada mal. Eso no es verdad. No, pregúntale a papá. Pregúntale cuántas veces habló de ti con orgullo. Y cuántas veces tuvo que disculparse por mí. Eso me dolió porque tenía algo de razón. Carmen era más fácil de amar. No porque la amara más, sino porque ella dejaba que la amaran. Roberto siempre había tenido muros, barreras, distancia. Te amaba igual, dije. A los dos. Siempre. Pero no confiabas igual. El seguro de vida me pusiste como único beneficiario porque Carmen era menor. Pero después, cuando cumplió 18, pudiste cambiarlo. Pudiste dividirlo. Pero no lo hiciste. Tenía razón. No lo había hecho. ¿Por qué? Porque pensé que Roberto, como el mayor, como el hombre, necesitaría más. ¡Qué anticuado! ¡Qué estúpido de mi parte! Tienes razón, admití. Debí cambiar eso. Fue un error mío. Y lo siento. Roberto pareció sorprendido por mi disculpa. No la esperaba. Pero ese error no justifica lo que hiciste. Continué. No justifica que intentaras robarle a tu hermana. Que celebraras mi muerte. Que te alegraras. Sí te odia. Javier se aclaró la garganta. Fernando, ¿quieres que lea las nuevas disposiciones? Asentí. Javier abrió un documento. Anoche el señor Medina modificó su testamento. Las nuevas disposiciones son las siguientes. La casa, el negocio y todas las cuentas bancarias se dividen equitativamente entre Carmen y Roberto, 50% cada uno. Sin embargo, hay condiciones. Roberto levantó la vista. Roberto recibirá su parte en un fideicomiso administrado por un tercero. Tendrá acceso a fondos mensuales razonables, pero no podrá vender ni liquidar activos por un período de 10 años. Además, deberá inscribirse y completar un programa de tratamiento para adicción al juego. Si cumple estas condiciones y demuestra recuperación después de 10 años, tendrá acceso completo a su herencia. «Me estás castigando», dijo Roberto incrédulo. «Te estoy salvando», respondí. «Porque si te doy todo ahora lo perderás. Lo apostarás, lo desperdiciarás y terminarás sin nada. Esto no es un castigo. Es protección. Protección de ti mismo. No necesito tu protección. Necesito mi dinero. No, necesitas ayuda. Y te voy a dar ayuda, quieras o no». Roberto me miró con odio puro. «Te odio». Esas palabras deberían haberme destrozado. Pero ya no tenía más lágrimas. «Lo sé», dije simplemente. «Pero algún día tal vez entiendas que esto es amor. Amor difícil. Amor que duele. Pero amor al fin». Roberto se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró. «No voy a aceptar esto. Voy a pelear». «Puedes pelear. Pero no ganarás. El testamento es legal. Los documentos están firmados. Y tu adicción está documentada. Ningún juez te dará acceso a millones sabiendo que los vas a apostar». Se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Carmen sollozaba. La abracé. «Lo siento, pequeña. Siento que tengas que ver esto». «¿Por qué, papá? ¿Por qué se volvió así?» «No lo sé. Tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. O tal vez algo se rompió en él cuando tu madre murió. No lo sé, pero no puedo salvarlo si él no quiere ser salvado». Y yo la miré. «Tú eres diferente. Tú eres como tu madre. Buena, pura, y te voy a proteger. Siempre». Han pasado 6 meses desde ese día. Roberto no ha vuelto a hablarme. Contrató abogados. Intentó pelear el testamento. Perdió. Ahora está en un programa de rehabilitación. Obligado por orden judicial. No sé si está aprendiendo algo. No sé si alguna vez me perdonará, o si yo lo perdonaré a él. Carmen vive ahora en la casa. Mi casa. Nuestra casa.
Dice que se siente más cerca de su madre ahí. Yo me mudé a un apartamento más pequeño. No necesito tanto espacio. El negocio sigue funcionando. Carmen lo está aprendiendo. Tiene talento. Más que Roberto nunca tuvo. Y yo vivo cada día agradecido. Agradecido por ese vuelo perdido. Agradecido por esos 15 minutos que me salvaron. No solo de la muerte física, sino de morir sin saber la verdad. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira. Aprendí que el amor familiar no es incondicional. Que la sangre no siempre es más fuerte que todo. Que a veces las personas que más amas son las que más te pueden herir. Aprendí que proteger tu legado no es egoísmo. Es responsabilidad. Y que a veces decir no a un hijo es la forma más grande de decir sí a su futuro. Aprendí que estar muerto en papel te da una perspectiva única. Te muestra quién llora tu ausencia y quién celebra tu herencia. Si me preguntan si haría algo diferente, la respuesta es sí. Habría prestado más atención. Habría visto las señales. Habría buscado ayuda para Roberto antes de que fuera demasiado tarde. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con las consecuencias y proteger a quien todavía puedo proteger. Mi consejo para quien lo necesite escuchar. Protejan lo suyo con un abogado de confianza. Hagan un testamento claro. No confíen en promesas verbales. Y sobre todo recuerden que el amor verdadero se mide en respeto, no en herencia. La dignidad no tiene edad, y los muertos no pueden defenderse. Pero yo no estaba muerto. Y esa fue mi mayor ventaja. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría que la compartieras. No por mí, sino por alguien más que tal vez necesite escucharla. Alguien que está pasando por algo similar. Alguien que necesita saber que no está solo. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saberlo. Déjamelo en los comentarios. Cuéntame si has vivido algo parecido. Si tienes a alguien en tu familia que necesita ayuda pero no la acepta. Si has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a los que amas. No estás solo en esto. Todos tenemos batallas. Todos tenemos familia complicada. Todos hemos sentido traición en algún momento. Lo importante es cómo respondemos. Si dejamos que el dolor nos destruya o si lo usamos para construir algo mejor. Yo elegí construir. Elegí proteger a Carmen. Elegí intentar salvar a Roberto, aunque él no lo vea así todavía. Y elegí vivir cada día como el regalo que es. Porque estuve a 15 minutos de estar realmente muerto. Y ahora cada amanecer es un milagro. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya verdad, hay justicia. Y mientras haya amor real, no el basado en herencia, sino en respeto, hay familia. Un abrazo fuerte desde Madrid. Que Dios los bendiga a todos. Fernando Medina, 67 años, Madrid, España.